La segunda teoría o estudio está titulada como Cavity-Induced Economic Uncertainty, que fue un estudio basado en 4 personas por la Agencia Nacional de Investigación Económica con sede en Michigan. Es un estudio que se basó en los tiempos del COVID, ya que fue realizado durante tiempos del COVID. Quería medir la incertidumbre que reflejaba en las actividades económicas en general el hecho de la pandemia. Más allá del estudio, habían intereses de por medio que formulaban en las políticas públicas. Los hacedores de políticas, policymakers, trataban de descifrar lo que podría causar en la población. Y este estudio intenta ejemplificar eso mediante 3 elementos, los cuales son la volatilidad de los mercados de valores, los encabezados de los periódicos que sí circulaba en la prensa y la incertidumbre que se generaba sobre los agentes empresariales, sobre las empresas en general. El estudio, por su parte, enfrentaba ciertas dificultades que era como son la carencia de sucesos similares. Aunque en el pasado se hayan dado ciertas pandemias, fueron dados en un momento y lugar diferente, con condiciones sociales y económicas diferentes, por lo cual no se puede llegar a un consenso tan exacto de qué impacto podría tener o no podría tener. Si nos vamos al término de la volatilidad de los mercados, en términos de 6 meses, 7 meses desde el inicio de la pandemia, la volatilidad de mercado aumentó en un 500%. Por el lado empresarial, las empresas se encontraban de cierta manera en un contexto de poca actividad, dado que aumentó el número de desempleados debido a las restricciones estamentadas hasta ese entonces, por lo cual el estudio por la parte empresarial se basó en una serie de encuestas que fueron realizadas a las cabezas empresariales, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas. Por la parte de los periódicos, el 90% de los periódicos durante el año 2020 tenía como primer encabezado la pandemia, lo cual no era otra forma de exacerbar las posibles consecuencias que podría tener, dado que los medios públicos siempre tienden a llegar a la población en general. Y esto a su vez funciona como un factor multiplicativo, debido a que los noticiarios siempre intentan buscar la manera de generar ingresos y eso se junta con su atención. Los encabezados siempre tienden a ser de cierta manera exagerados en tal sentido como lo fue la pandemia. Todo esto lleva a concluir que el COVID tuvo un efecto similar a la incertidumbre generada durante la Gran Depresión y más aún similar a la caída inmobiliaria del 2008. Y esto es a lo que llega el estudio. Las fuentes, aparte de estudios realizados anteriormente, se basaron en un algoritmo creado por los 4 autores, los cuales son Scott B. Baker, Nicholas Bloom, Stephen J. Daniels, Stephen J. Terry. Y bajo este marco crearon lo que se conoció como una manera de llegar a un consenso en aquel tiempo, una estimación